Estamos en una serie que se titula El Renacimiento y quiero recapitular. La primera enseñanza se tituló La identidad de la iglesia, donde hablamos del origen y la esencia de la iglesia y determinamos que el origen de la iglesia y la esencia de la iglesia es espiritual, porque la iglesia está compuesta por personas llenas del Espíritu Santo y el Espíritu Santo, al habitar en nosotros, hace que nosotros juntos seamos la iglesia del Señor. Y también la iglesia es el cuerpo de Cristo, y esa fue nuestra enseñanza anterior, y vimos que nosotros, tú y yo, somos la manifestación visible y tangible de Cristo en esta tierra, y estamos llamados a terminar la obra que Él comenzó. Hace mucho tiempo tuve la oportunidad de viajar a la isla de Providencia con mi familia, y este es un sitio bien especial porque es un sitio en el que yo crecí, y recuerdo ese primer viaje en el que fui con mi familia, mi esposa y mis hijos, después de varios años de no haber ido, pero te repito, en mi infancia este era un lugar que yo visitaba con mucha frecuencia. Y cuando yo tuve la oportunidad de volver, yo creo que habían pasado unos 10, 15 años sin ir. Fue tan especial, fue tan enriquecedor. Y, ¿sabes? Sentí que estaba volviendo como a un lugar de origen, como si tú volvieras a un lugar que es como tu esencia, que es como tu origen, como que volver a ese lugar después de tantos años, los olores, los sonidos, el atardecer, el amanecer, las voces de las personas, la forma de expresión de los nativos en la isla, el mar, ese mar de 7 colores. Y sabes, fue algo que pocas veces he vivido. Yo no sé si tú has experimentado algo así, si tú has, después de mucho tiempo, conectado con un lugar que para ti fue como tu origen, fue algo que fue tan importante en tu niñez que te conectas de una manera especial con ese origen, de vuelta con esas sensaciones, con esos sabores, con esos olores, con esos colores. Y quiero invitarte a que pienses en eso. ¿Qué lugar es para ti o qué lugar para ti representa como ese origen, como esa esencia, como ese lugar que te hace sentir que estás volviendo a casa? Pastor, ¿por qué me está hablando de eso? Bueno, yo creo que en medio de toda esta situación, esta crisis que estamos viviendo, Dios está trabajando en el corazón de la iglesia para hacerla volver a su origen, para hacerla volver al lugar donde se originó. Dios quiere que la iglesia regrese al lugar de donde salió. ¿Cuál lugar, pastor? Las casas. La iglesia salió de las casas. Por eso esta enseñanza se llama De vuelta a casa, de regreso a casa. Y quiero empezar leyendo Hechos capítulo 2, versículos 41 en adelante. Dice: los que creyeron lo que Pedro dijo fueron bautizados y sumados a la iglesia en ese mismo día, como 3,000 en total. Todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor, y a la oración. Un profundo temor reverente vino sobre todos ellos, y los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y maravillas. Todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían el dinero con aquellos en necesidad. Adoraban juntos en el templo cada día, se reunían en casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad. Todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente, y cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana los que iban siendo salvos. Como lo viste en este pasaje, en sus inicios la iglesia cristiana era una comunidad que se expresaba en 2 lugares o en 2 contextos específicos: en las casas y en el templo. Y quiero que empecemos hablando de la expresión de la iglesia en las casas. En sus orígenes la iglesia se expresaba de forma muy particular y muy fuerte en las casas. Romanos 16:5, el apóstol Pablo dice: igualmente saluden a la iglesia que se reúne en la casa de ellos. En 1 Corintios 16:19, Pablo dice: las iglesias de la provincia de Asia les mandan saludos. Aquila y Priscila los saludan cordialmente en el Señor, como también la iglesia que se reúne en la casa de ellos.
Y en Colosenses 4:15 Pablo dice: saluden a los hermanos que están en la Odisea, como también a Ninfas y a la iglesia que se reúne en su casa. Es claro por estos pasajes y por el pasaje del libro de los Hechos que la iglesia se reunía de manera especial en casas familiares. La casa cumplía una función como de un centro comunitario pequeño. Tú debes entender que lo que está diciendo Pablo, lo que está diciendo el libro de los Hechos, no es que las iglesias se reunían solamente cada familia en su casa. Eso no es lo que dice la Biblia. No es como está pasando hoy, que cada uno de nosotros en nuestra casa se reúne solo con su familia, sino que había ciertas casas en ciertos sectores que abrían sus puertas para que el resto de la iglesia, el resto de la comunidad viniera a esta casa, y entonces en pequeños grupos se reunía toda la iglesia en las casas. Y era ahí, en esas casas, en ese lugar, donde sucedía la mayor parte de la vida en comunidad, de la vida de la iglesia. Ahí sucedía la enseñanza de la palabra, aunque no lo creas, no era en los templos y en las sinagogas donde principalmente sucedía la enseñanza de la palabra. Ahí oraban unos por otros, ahí había comunión, es decir, que ahí comían, se sentaban a la mesa, jugaban, disfrutaban la vida juntos, y sobre todo, ahí sucedía algo muy importante, y es el cuidado de los unos a los otros. En ese contexto, en ese espacio de las casas, se cuidaban mutuamente. Ahí era donde eran cuidados, donde unos veían por otros, sabían cómo estaban, qué pasaba en la vida de unos y de otros. Ahí sucedía la iglesia como familia. Pero reitero, no eran familias en su propia casa, sino eran familias que abrían su casa para que otras familias vinieran y juntos compartieran la vida de Cristo, la vida de la iglesia. Este contexto de la casa permitía que el evangelio sucediera donde la gente vivía. Esto es muy importante. Al tener las iglesias en las casas, el evangelio sucedía en el lugar donde las personas vivían. Y sabes, esto tenía un efecto muy positivo sobre la familia. ¿Por qué, pastor? Porque era muy común que todos los miembros del núcleo familiar formaran parte de las iglesias en la casa. Y fíjate que lo que sucede es que al nosotros tener nuestra iglesia centralizada en el templo, muchas familias no adoran juntos al Señor. Es muy común ver personas llegar el domingo a la iglesia a adorar al Señor sin su familia, porque su familia no hace parte de esas dinámicas de fe. En sus orígenes, la iglesia expresaba su fe en las casas y las familias enteras hacían parte de la adoración a Dios y de la comunión con la iglesia. Esto también promovía la vida en comunidad, porque la iglesia como familia espiritual, no solamente la familia que vivía en esa casa, sino una familia espiritual extendida, traía una expresión genuina de amor y compasión de Dios. Es decir, que había una preocupación más allá de mi propia familia, donde yo me empiezo a preocupar por otras familias, y esto expresaba el corazón de Dios. También permitía que el evangelio permeara la sociedad de manera orgánica. ¿Por qué? Porque las personas llevaban esa expresión de la vida de Cristo a su lugar de trabajo, a las plazas de mercado, a la escuela y a cada uno de los lugares. Entonces, a partir de la casa, de lo que yo vivía en casa o de lo que yo vivo en casa, yo llevo y permeo con la vida de Cristo a todos los demás lugares. Piensa en eso. ¿De dónde viene esa línea y esa marcación entre lo cristiano y lo secular? ¿De dónde viene la idea de la música cristiana, la música secular, el baile cristiano, el baile secular, la película cristiana, la película secular, la ropa cristiana, la ropa secular? Porque hubo una división, como lo hemos hablado, por allá en el año 1280, 1300, finales del 1200, comienzos del 1300, donde Constantino lleva a la iglesia a los templos, la saca de las casas. Entonces se marca esta línea que hace que empecemos a tener esa mentalidad de que la vida de Cristo se vive en un templo, pero no se vive en la casa, no se vive de lunes a domingo en nuestra cotidianidad. Pero el hecho de que la iglesia se expresara en las casas hacía que se permeara toda la sociedad, porque te digo algo, lo que sucede en tu casa, sucede fuera de tu casa.
Lo que tú haces en casa, lo haces fuera de casa. Lo que aprendes en casa, lo llevas a otros lugares fuera de casa. Pero la iglesia no solo se expresaba en casas en sus inicios, sino que también se expresaba en el templo. Y es importante comprender esto porque en medio de esta situación que estamos viviendo es común que algunas personas estén de alguna manera satanizando la idea del templo y del edificio, y yo creo que nosotros tenemos que ser balanceados y equilibrados. Yo mismo en enseñanzas anteriores he hablado de la importancia que está teniendo lo que está sucediendo porque estamos volviendo a nuestra esencia, a nuestro origen y a nuestra verdadera identidad. Pero no podemos perder de vista que la expresión original de la iglesia también involucraba el templo. La iglesia se expresaba en las casas y se expresaba en el templo, en ese orden, y ahorita vamos a hablar de eso, esto es importante. Pero la pregunta que tú te podrías hacer es: ¿por qué nos reunimos en un edificio el domingo? ¿Por qué nos reunimos los cristianos en un edificio el domingo? Como leímos ahorita en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículos 41 en adelante, específicamente desde el versículo 46, dice: adoraban juntos en el templo cada día, se reunían en la casa para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad. Todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente, y cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana los que iban a ser salvos. Pero en el 44 dice: todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían lo que tenían. De manera que si entendemos este contexto y si entendemos estos pasajes, nos muestra que había una reunión en todo lugar, en todo tiempo, en las casas, pero también había adoración en el templo. Y es importante entender que la expresión de la iglesia en las casas y la expresión de la iglesia en el templo tienen propósitos distintos. En las casas, como ya lo dijimos, sucede la comunidad. Ahí sucede la vida de Cristo, ahí hay relaciones, ahí nos fortalecemos como comunidad, ahí nos amamos unos a otros, ahí hacemos amistad, ahí comemos juntos en la mesa, ahí nos preocupamos por las necesidades de unos y de otros. Pero el propósito de nuestra experiencia de domingo es celebrar o adorar a Dios. ¿Por qué? Porque adorar es parte de la identidad y de la esencia de la iglesia. En nuestro ADN hay algo, en nuestro corazón, en nuestro ADN, que nos mueve a reunirnos para adorar y exaltar al Rey. Y yo no sé si tú estés de acuerdo conmigo, pero hay algo que sucede cuando la iglesia se reúne como un todo a adorar al Señor, que no sucede cuando adoramos en nuestras casas. Hay algo que sucede cuando cientos de personas nos reunimos a exaltar al Rey, acompañados de una música, acompañados de una atmósfera, acompañados de un lugar en el que todos juntos estamos exaltando el nombre del Señor, que no sucede cuando tú estás escuchando esa misma canción en la sala de tu casa. Ambas cosas, ambas expresiones son importantes, pero lo que sucede cuando vamos al templo o al edificio, si quieres llamarlo de esa manera, y adoramos juntos como iglesia al Señor, no sucede en nuestras casas. Por eso me gusta mucho el cuadro que hay en Apocalipsis 5, desde el versículo 11. El apóstol Juan dice lo siguiente: entonces volví a mirar y oí las voces de miles de millones de ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos. Ellos cantaban en un potente coro: digno es el Cordero que fue sacrificado de recibir el poder y las riquezas y la sabiduría y la fuerza y el honor y la gloria y la bendición. Y entonces oí a toda criatura en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra y en el mar, que cantaban: bendición y honor y gloria y poder le pertenecen a aquel que está sentado en el trono y al Cordero por siempre y para siempre. Y los 4 seres vivientes decían: amén, y los 24 ancianos se postraron y adoraron al Cordero. Hay algo especial cuando unimos la música, toda la comunidad y nuestras voces para exaltar el nombre del Señor. Este cuadro que nos muestra un cuadro del cielo, de la Nueva Jerusalén, donde todo girará alrededor de Jesús y todo se tratará de exaltar y glorificar a nuestro Dios, nos habla de cómo en esta tierra nosotros debemos empezar a vivir como en el cielo, adorando y exaltando al Señor con todo nuestro ser.
Pastor, pero adoración no es solo música. Totalmente de acuerdo. Él está buscando adoradores que adoren en todo tiempo, en espíritu y en verdad. La adoración es una expresión de nuestra vida que glorifica y exalta el nombre del Señor. Pero hay algo especial con la música que nos lleva a rendir nuestro corazón, a exaltar a nuestro Rey, a levantar su nombre. Por eso es que la música es tan poderosa. Por eso es que los conciertos generan lo que generan. Por eso es que las noches donde hay DJ y donde hay toda esta música que pone a la gente eufórica, logra lo que logra en el cuerpo, en la mente y en las emociones. Pero cuando tú utilizas esos vehículos para exaltar al Señor y lo haces comunitariamente con cientos o miles de personas a la vez, estás solamente proféticamente anunciando lo que algún día sucederá en esta tierra, y es que toda criatura en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra y aún en los mares, exaltará y proclamará la grandeza de nuestro Dios. Y eso es lo que hacemos cada domingo cuando nos reunimos. Ahora, es importante entender que lo que nosotros hacemos como iglesia los domingos debe ser el resultado de lo que sucede en las casas, no al revés. E históricamente ha sucedido al revés. Lo que sucede el domingo, la exaltación, la adoración y el celebrar a Dios juntos debería ser el resultado de lo que ya ha sucedido en nuestras casas. Porque el libro de los Hechos, que es el origen de la iglesia, nos muestra cómo se reunían en las casas y en el templo. Y fíjate que yo he enseñado que el orden de los factores sí altera el resultado. No dice que la gente se reuniera en el templo y en las casas. Dice en las casas y en el templo. En otras palabras, la reunión en el edificio, la reunión dominical debería ser tan solo un complemento o un resultado de lo que ha sucedido entre semana en nuestras casas. El entendimiento generalizado que se tiene hoy es que la vida y la misión de la iglesia inician en un edificio y luego debemos llevarlas a las casas. Y eso en las iglesias que más o menos lo entienden, porque hay iglesias que ni siquiera se preocupan por llevar el evangelio a las casas, que lo único que les ha interesado es traer a la gente a los templos, llenar los templos los domingos, y de lunes a viernes o de lunes a sábado no importa, nos volvemos a ver el otro domingo porque tu cristianismo sucede en estas 4 paredes. Pero las iglesias que medianamente lo hemos entendido, hemos venido expresando nuestra fe y nuestra espiritualidad y nuestra relación con Dios de la manera equivocada, al revés. Hemos estado llevando del templo a las casas. Hemos estado enfocándonos en el templo y de ahí pidiéndole a la gente que lleve un poco de lo que sucede en el templo a las casas. Eso no es la vida de Cristo. Esa no es la vida cristiana. La vida cristiana tiene que suceder en nuestras casas todo el tiempo, en todo momento, con nuestra familia, con otras familias, permanentemente relacionándonos para tener comunión, para poder comer, para poder reírnos, para poder orar unos por otros, para aprender de la palabra, para orar por nuestras necesidades, para ayudarnos mutuamente. Y entonces el domingo tenemos una cita, todas esas casas que nos reunimos entre semana y que vivimos la vida de Cristo entre semana, para exaltar y glorificar el nombre de nuestro Rey en comunidad. A la iglesia no vamos a comer, a la iglesia no vamos a divertirnos, todo eso puede pasar, pero ese no es el propósito inicial. A la iglesia no vamos a tener relaciones. A la iglesia vamos a exaltar y adorar al Rey, porque ya entre semana hicimos todo lo demás. Yo creo que por eso, por ese entendimiento equivocado, es que cada vez hay menos vida de Dios en las casas y en la sociedad. Lo hemos estado haciendo al revés. La iglesia necesita regresar a las casas porque es la única manera como podemos experimentar lo que significa ser la familia de Dios. Esa comunidad donde se expresa el amor y la vida de Cristo entre hermanos. Y la iglesia también necesita regresar a las casas porque es la única manera de transformar la sociedad con el amor de Dios y la verdad. ¿Sabes? Durante siglos la iglesia ha estado ausente de la vida real. Y voy a repetir eso. Por siglos la iglesia ha estado ausente de la vida real. Nos hemos metido en una burbuja. Nos hemos encerrado en edificios. Hemos limitado nuestro impacto y nuestro alcance a lo que sucede un día de la semana en un edificio. En el momento en el que eso empezó a suceder, nos volvimos irrelevantes para transformar la sociedad. Yo creo que la estrategia de la iglesia no ha funcionado. Yo creo que es tiempo de replantear nuestros métodos y nuestras estrategias. Tenemos que volver al origen, tenemos que volver a casa.
Hemos estado ausentes de la vida real, encerrados en templos, catedrales, institutos bíblicos, eventos, seminarios, conferencias, talleres. La iglesia está llena de eso. Pero ¿sabes? Hacemos talleres, seminarios, eventos, conferencias para transformar la familia y el matrimonio, cuando lo que deberíamos llevar o hacer es llevar a la iglesia, a la familia y al matrimonio. No traer a los matrimonios y a las familias a nuestros talleres. Yo creo que Dios está reconquistando las casas, los hogares, el corazón, la familia para Cristo. Por años hemos dicho que la familia es el núcleo de la sociedad. Pero si la familia es el núcleo de la sociedad, ¿por qué no estamos llevando la iglesia a la familia? Si no estamos trayendo la familia a un edificio. Tenemos que llevar la iglesia de Cristo a las familias, a los hogares. Tenemos que buscar ese equilibrio, tenemos que volver al origen. Tenemos que aprender a expresar nuestra fe de la manera correcta. Iglesia, necesitamos regresar al corazón de la comunidad, donde comenzó la iglesia, es decir, a las casas. Esto que está sucediendo hubiera sido impensable hace 2 o 3 meses. El otro día hablaba con un pastor amigo y le decía, yo creo que lo que está pasando, si nos hubiéramos puesto de acuerdo, 10, 15, 20, 30, 40, 50 pastores, para hacer un movimiento que llevara nuevamente la iglesia a las casas, nos hubiese tardado años, quizás siglos, lograrlo. Pero Dios está aprovechando esta coyuntura, está aprovechando esta situación para volver a la iglesia a su diseño original. Dios tuvo que permitir que nos cerraran los edificios y por fin estamos regresando a las casas, estamos regresando a nuestra esencia. Una comunidad cuya vida y misión comienza en las casas es una iglesia relevante. Iglesia, no tenemos otra opción. Antes de regresar al edificio, vamos a tener que regresar a las casas. Pastor, ¿usted cree que vamos a regresar al edificio? Yo creo que sí. Yo creo que vamos a volver a una forma de adoración comunitaria en la que podamos expresar juntos nuestra fe. Estoy seguro de eso. Eso no tiene nada de malo si lo hacemos al derecho, si no alteramos el orden de los factores. No es del templo a las casas. Cuando volvamos al edificio, qué bonito, porque vamos a ir al edificio después de haber estado en las casas y después ya no vamos a volver a ese ciclo. Vamos a mantenernos de esta manera. Vamos a vivir nuestra vida de fe todo el tiempo, en todo momento y en todo lugar. Y de ahí vamos a expresarnos en el templo. Vamos a manifestar nuestra fe en el edificio. Y en Iglesia estamos trabajando constantemente con nuestro equipo, con nuestro staff, con nuestros líderes, con las personas que hacen parte del corazón de esta comunidad, con las personas que hacen parte de esta familia, y estamos permanentemente pensando en cosas que tenemos que hacer. Hoy tenemos nuestros e-groups que suceden entre semana. Más de 170 personas se reúnen cada jueves a vivir su fe en familia. Hoy lo hacemos por pantallas, pero cuando volvamos nuevamente a poder salir y a tener nuestra reunión en el edificio, vamos a seguir con nuestros e-groups en nuestras casas, en nuestras familias, donde vamos a compartir un café, vamos a compartir la vida de Cristo. Tenemos nuestros life tracks, donde estamos llevando a cabo el avance discipular de nuestra iglesia. Tenemos nuestra experiencia RX, que muy pronto la vamos a tener también disponible a través de estos canales digitales. Tenemos un proceso de corazón saludable, que pronto vamos a abrir nuevos grupos. Tenemos nuestros talleres y nuestras sesiones de mujeres, ellas, donde estamos en cada casa llevando la palabra y llevando la vida de Cristo. Tenemos transmisiones en vivo permanentemente para mantenernos conectados. Tenemos nuestra escuela de predicadores y nuestro discipulado, nuestro estudio bíblico de Romanos y muchas cosas más. Pero esto no lo hacemos para llenarnos de actividades, lo hacemos para tener herramientas para vivir la vida de Cristo en nuestros hogares y en nuestras casas toda la semana. Tu expresión de fe, tu vida espiritual y tu cristianismo no puede estar limitado a esta reunión. Esta reunión es una reunión en la que adoramos y celebramos a Dios. Nos unimos como comunidad, marcamos el mapa de ruta y volvemos a las casas a hacer y a vivir la vida de Cristo. Yo te pido que estés pendiente de todo lo que Dios está haciendo y no te pierdas de nada. Y te pido que seas parte de todo lo que Dios quiere hacer. Y quiero cerrar con este salmo, Salmo 133. Dice, no hay nada más bello ni más agradable que ver a los hermanos vivir juntos y en armonía. Es tan agradable ver esto como oler el buen perfume de los sacerdotes, perfume que corre de la cabeza a los pies,
Es tan agradable como la lluvia del norte que cae en el monte Hermón y corre a Jerusalén en el sur. A quienes viven así, Dios les bendice con una larga vida. Qué bonito es poder habitar los hermanos juntos y en armonía. Qué bonito es poder convivir juntos como familia. Iglesia, esto va a pasar. Vamos a volver a las calles, vamos a volver a nuestros trabajos, vamos a volver a tener una vida social. ¿Cuándo? No lo sé. 3 meses, 4 meses, 5 meses, 1 año. Lo que sé es que vamos a volver. Vamos a salir adelante. Somos resistentes, somos resilientes. Lo vamos a lograr. Pero cuando eso suceda, no podemos volver a la vida como era antes. Tenemos que volver a establecer las prioridades de acuerdo al origen. Tenemos que volver a casa. Nuestro cristianismo tiene que volver a casa. Así que yo te invito y te animo a que disfrutes lo que está sucediendo y a que te prepares para lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Déjame orar para terminar. Dios, yo te doy gracias por este mensaje. Gracias porque nos invitas, Padre, a volver al origen, a volver a las casas. Señor, queremos ser esa iglesia que se exprese de manera correcta. Queremos expresar nuestra fe como lo hacía la iglesia primitiva en el libro de los Hechos, en las casas, juntos, comiendo juntos, viviendo juntos, haciendo vida juntos, compartiendo juntos, ayudándonos unos a otros. Gracias, Señor, porque hoy estamos trayendo a los pies de los apóstoles para que ellos repartan a los que tienen necesidad a través de Kilo de Amor. Y gracias, Señor, porque estamos entendiendo que la expresión principal de nuestra fe no puede ser el domingo en un edificio, sino tiene que ser en todo tiempo y en todo lugar. Te bendecimos y te glorificamos. Si tú estás con nosotros por primera vez, mientras yo hablo, hay un formulario apareciendo en pantalla. Yo te pido que lo llenes, que te conectes con nosotros y que nos hagas saber que estás conectado. Queremos conocerte y queremos ayudarte en tu vida espiritual. A los demás, nos vemos en unos minutos en Zoom. A continuación, les voy a dejar algunos detalles y algunas indicaciones de cómo vamos a conectarnos para compartir la cena del Señor. A todos los quiero mucho. Dios los bendiga. Volvamos a las casas.